Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y en el vídeo de hoy vamos a hacer la reseña de En las profundidades de Rivers Solomon. En las profundidades de Deep es un libro publicado por Chronauta y traducido por Carla Bataille-Struch, que además de tener a Rivers Solomon como autore, tiene a 3 personas más en la portada: David Diggs, William Hudson y Jonathan Snippet. ¿Quiénes son estas personas y por qué aparecen en la portada? Es muy clave. Y la clave también está en que el título aparece en inglés, The Deep. ¿Por qué? Porque esta novela, como bien se explica en el posfacio de la misma, es el producto de una especie de teléfono escacharrado de una historia que ha pasado por varias voces hasta conformar esta historia final. Es decir, la historia no se originó cuando Rivers empezó a escribirlo, sino cuando un dúo tecnoelectro de Detroit, Dextrilla, escribió la mitología original, que se basaba en uno de los episodios reales más dolorosos de la humanidad, que es la esclavitud de personas africanas. En esta mitología que ellos crearon de las personas que lanzaron por la borda en el trayecto entre África y América, nacían bebés que eran sirenas, digamos, que estaban ya adaptados al mundo acuático. Poco a poco este mundo se fue enriqueciendo, como con otra canción que compuso el grupo Clippy, que son las personas que están en la portada también, y que dieron como más profundidad y distintos matices a esta historia original. Por ejemplo, su estribillo, que se refiere todo el rato a you all, a todos vosotros, habla de recordar. Y es esta clave, la de recordar, la que Solomon decide explorar en esta novela. Es decir, poco a poco de una mitología original se ha ido creando esta historia, añadiéndole cada vez más capas. Y este es como un resumen de todas las anteriores con un toque extra. ¿Qué nos encontramos en esta historia? Pues lo que ya os he comentado, una civilización que nació de los hijos de esas mujeres que fueron arrojadas de los barcos y que ya nacieron adaptados al mundo submarino, y han creado una sociedad compleja en la que no diría que hay líderes como tal, pero sí como que cada uno tiene un papel. Y uno de estos papeles, el más importante de hecho, es el de la historiadora, que es una persona que reúne en sí misma todos los recuerdos de esta sociedad, de esta cultura, de esta civilización. Es decir, todo lo que han vivido como grupo desde su inicio. ¿Por qué? Porque son recuerdos muy dolorosos y pensaron que sería demasiado duro y difícil que la gente tuviera que cargar con ese sentimiento. De modo que solo una persona, digamos que se sacrifica por todas las demás, recordando ella todo lo que han pasado. Y una vez al año se reúnen para que ella les transmita un poco de estos recuerdos, les haga como vivirlos durante un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque una civilización no existe sin su propia historia, sin su propio recuerdo, sin su propia memoria. Entonces, de esta forma, ellas tienen como esa pátina de lo que ha pasado, como un recuerdo borroso, como un sueño del que te despiertas, que tienes más o menos la idea de cuál es la base, pero tampoco te acuerdas de los detalles. ¿Esto sirve? Pues ¿para qué? Pues para saber, por ejemplo, que en cierta zona es mejor no cazar o que esta otra cosa tiene esta consecuencia. Para eso sirve la memoria colectiva, ¿no? Y entonces es como cogemos la parte útil de esta memoria, pero quitándole toda la parte dolorosa porque es demasiado. ¿Cuál es el problema? Que todo este dolor que estamos evitándole a los demás lo sufre una única persona. Y esta historiadora lo está pasando muy mal. La historia comienza con uno de los peores episodios que sufre Yetu, nuestra historiadora, en la que los recuerdos ya la invaden tanto que pierde la noción de su realidad, vive completamente absorta en los recuerdos y eso le hace ponerse en peligro. Entonces su madre tiene que ir a salvarla y ella se da cuenta que está poniendo su vida ya en riesgo a unos niveles muy grandes y empieza a plantearse si lo egoísta no es que ella se vaya y pierdan a la historiadora, sino lo que le están haciendo, que eso también es doloroso y egoísta. Entonces, medio decide, medio siente el impulso de que en la ceremonia de ese año, cuando les ha transmitido los recuerdos, se va. Es decir, cuando ella ya se ha vaciado de esos recuerdos horribles, se va. Y les deja a todos ellos imbuidos en esos recuerdos que ella ha estado viviendo y sintiendo durante toda su vida. Huye muy lejos, pasa muchísimas cosas y acaba herida y perdida en una pequeña lagunita de la que no puede salir porque no tiene fuerzas y en la que una persona que ha perdido a toda su civilización le ayudará a reflexionar sobre lo que ha hecho y sobre lo que supone esta memoria colectiva y esta historia como grupo. Pero no es esta la única historia que encontramos en este libro.
sino que también nos metemos en los recuerdos de esta sociedad y podemos descubrir, por un lado, cómo comenzó. Nos cuentan en una de estas historias paralelas cómo fue su inicio, cómo fueron estos primeros hijos, cómo se adaptaron al mar, cómo empezaron a tomar conciencia de sí mismos, de sus capacidades, de sus diferencias con los humanos, pero también de lo que les acercaba a ellos. Y por otro lado, también recordamos con ellos uno de los momentos más duros que vivieron como sociedad, que fue una guerra contra los bípedos, que le llaman, contra los humanos que están sobre la Tierra, y que les llevó al borde de la extinción, pero también sacó su lado más rabioso y furioso. Y es que la ira tiñe cada una de las páginas de este libro y es absolutamente inevitable sentirla mientras la estás leyendo. Ira por lo que sufrieron las madres originales de este pueblo, ira por lo que tuvieron que enfrentar para defender su territorio, e ira también por el presente, por una situación injusta en la que una persona está sufriendo por todos los demás, que aunque pueda parecer altruista y voluntario, en realidad es pedir muchísimo a una persona. Creo que es una historia fascinante, me gustó muchísimo todas las reflexiones que hizo sobre nuestra propia historia, cómo nuestra historia nos conforma, no solo nuestra historia individual, sino nuestra historia colectiva, y cómo el borrar lo negativo de lo que hemos vivido también nos hace perder una parte importante de nuestra esencia. Es muy chulo ver cómo estas tres historias se entremezclan, también está genial que al final hay un código QR para que puedas escuchar las canciones y meterte un poco más en todo el universo de Deep, porque al final es como un universo bastante complejo en el que esta es solo una de las partes y podemos profundizar en cada una de las otras por medio de la música. Me ha parecido una historia súper interesante que me metió completamente, me encantó muchas de las cosas del world building sobre cómo se comunican, cómo se transmiten, la forma de estar organizada la sociedad, todo me pareció súper chulo y me arrepiento un poco de haber tardado tanto en leérmelo, porque este libro creo que no estaba entre mis grandísimos pendientes, pero os prometo que lleva bastantes años en mi estantería y como que nunca he encontrado el momento para leerlo y sinceramente no sé por qué no lo hice antes. Merece muchísimo la pena, además la autora es no binaria, así que si queréis empezar a leer a más autores no binarios, pues esta es vuestra oportunidad porque es una historia interesantísima que tiene ese toque de fantasía y de reivindicación que creo que encaja a la perfección. Y hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Comentadme qué os parece esta clase de libros experimento teléfono escacharrado que une distintas partes. A mí me parecen chulísimos y experimentos muy originales. Así que si tenéis alguno de este estilo que me podéis recomendar, os leo en los comentarios. Como siempre, tenéis toda la información en el rinconcito ordenado, podéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para vernos en nuevos vídeos. ¡Adiós!